Buen día. Como tema de la materia dinámica de grupos, hablaremos de los procesos de influencia en los grupos. Empecemos por qué es influencia social. Esto es un conjunto de procesos mediante los cuales las interacciones sociales se modifican la percepción, los juicios y los modos de pensar o actuar de un individuo. Estudia también las relaciones interpersonales, las relaciones en el interior de un grupo y las relaciones entre grupos. Esto para poder entender el por qué un individuo responde o reacciona de cierta manera ante cierta situación o acontecimiento dado. Hablemos también del conformismo. La influencia mayoritaria. El conformismo es el resultado de un proceso de influencia mediante el cual el individuo modifica su respuesta respecto a un objeto acercándolo a la expresada por la mayoría de personas. El conformismo constituye un tipo de influencia normativa en el que la respuesta de la fuente es explícita y la respuesta que da el individuo es diferente o incluso opuesta. Digamos que cuando existe cierta fuente, podría ser en un grupo de trabajo, hay cierta influencia sobre el individuo, lo que podría hacer que éste dé una respuesta pues diferente a la que normalmente daría o incluso contrario a lo que él pudiera decir u opinar, porque precisamente pues está esta fuente ahí, ¿no? Incertidumbre y consenso social. Festinger pensaba que los juicios deberían de tener una base sólida de validez, porque cuando se trata de hacer un juicio acerca de algo, pues para dar una respuesta válida podrías, no sé, indagar, examinar, observar el objeto y si es necesario pues utilizar algunos instrumentos o herramientas para pues estimar la validez. En esos casos un individuo no tiene, o mejor dicho, no necesita conocer la respuesta de las demás personas para saber si su respuesta pudiera ser válida o no. Se considera que una respuesta es válida para el individuo conforme a cómo sea compartida con un grupo de personas. Regularmente es con personas que comparten pensamientos, opiniones o creencias con él. La influencia de las normas sociales en el comportamiento individual ha sido confirmada por muchos estudios sobre comportamientos sociales muy diversos, como el consumo de drogas, el adulterio o el comportamiento ecológico. En el estudio de Ash se encontró que un alto porcentaje de personas enfrentadas a una situación experimental en la que debían estimar la longitud de las líneas se conformaban a la opinión de la mayoría, cuyas respuestas eran claramente erróneas. Festinger sugiere que cuando el individuo está seguro de cuál es su respuesta más adecuada, no se observa o no hay ningún tipo de influencia. Y esto no importa en que hay una gran mayoría de personas con otro ideal. Él suele dar su respuesta. Una posible explicación es que el tipo de paradigma no permite que el individuo interiorice la respuesta de la fuente o de la otra persona que pues, se la está dando. Por lo tanto, no se procesa muy bien. El efecto del conformismo depende mayormente de la posibilidad en que la mayoría tiene que reforzar positiva o negativamente la respuesta de un individuo. Para esto, pues, para disminuir el conformismo, es suficiente con extraer al individuo fuera del grupo. O sea, si queremos obtener una respuesta de algún empleado, pues sería trabajarlo individualmente, extraerlo del grupo de trabajo y sacarle respuestas a él, hablar con él. Existen ciertos factores que inciden en el conformismo. El conformismo tiende a aumentar a medida que aumenta el control sobre los grupos y sus miembros. La influencia es mayor cuando las respuestas
se dan en público y no en privado. El conformismo es mayor cuando aumenta la incertidumbre en el individuo. También aumenta a medida que la fuente presenta una mayor credibilidad y relevancia para el sujeto. El consenso de las respuestas del grupo también es un factor muy importante. Basta con que un miembro se desmarque de la mayoría para que el conformismo disminuya. El conformismo disminuye no porque el sujeto reciba un apoyo social para su posición, sino porque la mayoría del grupo pierde su unanimidad. Sugestión e imitación. La imitación era el resultado de estados de sugestión y contagio que suceden en contextos sociales o del grupo. La sugestión es considerada un estado psicológico que permite la aceptación irracional de la voluntad del otro y disminuye el espíritu crítico del individuo. El grupo permite al individuo el anonimato, le hace perder su sentido de responsabilidad individual y sus capacidades intelectuales normales, y le dan cierta libertad a un instinto más salvaje y destructivo. La dependencia informativa y normativa. Se habla de dependencia informativa cuando el individuo está motivado a mantener una respuesta adaptada a la realidad, pero es capaz de evaluar por sí mismo, pues tal adecuación. En la dependencia normativa, el individuo está motivado a mantener una relación positiva con los otros, ya sea porque necesita su aprobación. Esta influencia aparece solo como un modo de alcanzar el objetivo en una relación. La teoría de la identidad social explica la influencia del endogrupo y también explica la discriminación del exogrupo. Esto pues en torno a la motivación individual. Esto es lo que nos hace obtener una identidad social positiva. La teoría de la categorización del yo nos dice que el individuo pasa de una percepción de sí mismo en términos de una identidad personal a percepción de sí mismo en términos de una identidad social. Cuando la identidad social del grupo sobresale, la percepción de sí mismo se despersonaliza. La influencia minoritaria. En los años 70 se consideraba como unas fuentes únicas de obtener influencia, pues en la mayor parte pues eran capaces de crear una cierta dependencia en el individuo. Las ideas defendidas por movimientos minoritarios conseguían tener eco en la sociedad a pesar de ser grupos socialmente rechazados. Esto permitía suponer que las minorías podían ser rechazadas a nivel manifiesto, pero obtener influencia latente. Esto pues es el efecto de conversión. Consistencia, validación y conversión. Para que una minoría supere el rechazo inicial que tuvieron y pueda obtener cierta influencia sobre cierto grupo, debe hacer un proceso de validación de sus contenidos o dar una explicación o razones del porqué de su posición. El proceso de validación también permite una influencia latente. Este representa la integración de los postulados minoritarios en el modo en que el individuo tiene que percibir el objeto. Una minoría debe crear un conflicto en la mayoría, capaz de reducir confianza, que ésta tiene su propia posición para motivarla a que preste interés a las proposiciones minoritarias. La consistencia permite que la minoría sea percibida como una verdadera alternativa para entender cualquier objeto. Existen ciertos mecanismos en la resistencia, que es la psicologización, que es un mecanismo mediante el cual el individuo explica el contenido y la forma de un mensaje en función a la personalidad de la fuente. Esto porque las características de la minoría suelen ser negativas y pues difícilmente obtendrá una influencia manifiesta. La denegación es otro proceso de la resistencia a la influencia. Mediante la denegación, el individuo despoja de toda credibilidad el punto de vista de la fuente. Está la criptoamnesia social. La influencia puede aparecer cuando la mayoría es capaz de extraer el principio organizador de las posiciones minoritarias, de apropiárselo y reintegrarlo a un sistema de respuesta. Esto consiste mucho en la aceptación de unas ideas o principios
y tampoco rechaza como su verdadero origen, que sería como la fuente de donde viene la influencia. Naturaleza del pensamiento y descentración. La influencia minoritaria tiene un tipo de pensamiento o procesamiento de información de naturaleza. Esto es diferente al que activan las mayorías. El pensamiento convergente se caracteriza por una mayor focalización sobre el punto de vista de la fuente y una falta de consideración de respuestas o perspectivas alternativas. El tipo de pensamiento activado frente a una minoría es divergente. Este tipo de pensamiento permite considerar alternativas tanto al punto de vista de la fuente como al punto de vista del propio individuo. Esto permite cierta innovación. La descentración se consigue permitiendo que el individuo no perciba incompatibilidad entre su propia posición y la de la minoría. Esto mostrando cierto interés a integrar diferentes puntos de vista. Influencia minoritaria y categorización social. Las minorías endogrupales regularmente tienden a obtener más influencia en medidas manifiestas, cuando utilizan un estilo rígido o en tareas subjetivas. Las minorías exogrupales suelen obtener más influencia en medidas latentes, cuando suelen ser más flexibles o en tareas subjetivas. El autor Crano propone que una fuente minoritaria endogrupal puede obtener una influencia indirecta cuando no amenaza la existencia del grupo. También defiende que solo las fuentes categorizadas como endogrupo pueden obtener un determinado tipo de influencia, por lo general latente.